Hola, buenas noches. Mi nombre es Pilar Negrete. Pertenezco a la Universidad en línea CETEC en la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Les voy a platicar acerca de la materia de contabilidad financiera del proyecto final de la materia. ¿Cuál es el objetivo general de la materia? Es comprender la composición del capital contable y patrimonio contable de las diferentes organizaciones mediante la integración de la estructura del estado de cambios en el capital contable y la determinación de los flujos de efectivo para interpretar la situación financiera como base para la toma de decisiones. La unidad 1. Existen dos tipos de entidades económicas, las llamadas lucrativas y las no lucrativas. Para el caso de las primeras, estas se definen como entidad lucrativa. Es una unidad identificable que realiza actividades económicas, constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros, con la intención de retribuir a los inversionistas su inversión a través de reembolsos o rendimientos. Las entidades lucrativas, su característica distintiva es la obtención de utilidades. Puede ser por ejemplo, hoteles, restaurantes, manufactureras, comercializadoras, etc. Y las entidades con propósitos no lucrativos, su principal característica es que no tienen fines de lucro y proporcionan un bienestar a la comunidad, por ejemplo, las escuelas, los centros de salud, los asilos, las iglesias, etc. Una clasificación más divide a las entidades según su tipo: públicas, que pertenecen a la nación; estados, municipios, organismos descentralizados, organismos desconcentrados y empresas de participación estatal al 100%. Mixtas, tienen participación estatal inferior al 100%. Y las privadas, que son las personas físicas y morales. Una entidad como no lucrativa es necesario que cumpla con 5 características básicas. Son organizaciones, son privadas, no distribuyen utilidades entre los miembros, son autónomas y son voluntarias. Dentro de estas existe lo que es el patrimonio. Hablamos del patrimonio contable. Hay tipos de capital contable y patrimonio contable. El capital contable de las entidades lucrativas se clasifica de acuerdo con su origen en capital contribuido, conformado por las aportaciones de los propietarios de la entidad; capital ganado, que este está conformado por las utilidades y pérdidas integrales acumuladas, así como las reservas creadas por los propietarios de la entidad. El patrimonio contable de las entidades con propósitos no lucrativos se clasifica de acuerdo con su grado de restricción en patrimonio restringido permanentemente, temporalmente, y el patrimonio no restringido. Podemos ver lo que en la unidad 2, cuál era el objetivo principal. Era comprender las diferentes formas asociativas de nuestro país, así como la manera en que se debe realizar el registro del capital y del patrimonio contable en estas, de acuerdo a su naturaleza. Existe una ley que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles, que son la sociedad en nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, en comandita por acciones, y la sociedad cooperativa. Podemos ver que las principales características de estas sociedades mercantiles mexicanas está la que es la sociedad en nombre colectivo, que esta destaca la responsabilidad de los socios por las obligaciones que contraiga la sociedad. La de comandita simple es la reunión de una o más personas físicas y morales que crean una persona moral para obtener un fin común y generar ganancias. La sociedad en comandita por acciones es una sociedad de capital funcional, es decir, cuyo capital social no debe ser menor a 50,000 pesos. En cuanto a la sociedad de responsabilidad limitada, su responsabilidad está limitada al capital aportado y, por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se responde con el patrimonio personal de los socios. La sociedad anónima es aquella sociedad mercantil cuyos titulares son en virtud de una participación en el capital social a través de títulos o acciones. Por último está lo que es la sociedad cooperativa, que es una sociedad mercantil con denominación de capital variable fundacional,
representado por certificados de aportación nominativos. Aquí intervienen como mínimo 5 personas. Existen las sociedades y las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles son este tipo de organización que se encuentra regulado por el Código Civil local y sus características principales es que trata de organizaciones cuyo fin no es preponderantemente económico. Las sociedades civiles, su fin es común y preponderantemente económico, pero no constituye una especulación comercial y por lo tanto son reguladas por el Código Civil local. La unidad número 3. En esta se debía de entender la importancia, estructura, periodos de emisión y la forma de elaboración del estado de cambios en el capital contable. La importancia de este estado estriba en el interés que el accionista, socio o propietario de una empresa tiene en conocer las modificaciones que ha sufrido su patrimonio o la proporción que a él le corresponde durante un ejercicio social o periodo. El estado de cambios en el capital contable es un estado financiero básico que muestra las alteraciones sufridas en el patrimonio de los socios. Este estado financiero es emitido por las entidades lucrativas y se conforma por los siguientes elementos básicos: movimientos de propietarios, creación de reservas y utilidad o pérdida integral. El estado de cambios en el capital contable debe presentarse en forma segregada, es decir, saldos iniciales de capital contable, ajustes por aplicación retrospectiva de cambios por cambios contables y correcciones de errores, saldos iniciales ajustados, movimientos de propietarios, movimientos de reservas, resultado integral, saldos finales del capital contable. Están los periodos de emisión. Este debe emitirse en congruencia del estado de resultados integral. La elaboración del estado financiero. El punto de partida para la elaboración de este estado financiero es el balance general y el estado de resultados porque se deriva de la cuenta del capital contable. Los pasos para este proceso son el registro de las acciones en el diario general, pasar esa información del diario general al mayor general, obtener la balanza de comprobación, registrar los asientos de ajuste, obtener la balanza de comprobación ajustada, formular los estados financieros, hacer los asientos de cierre, obtener la balanza de comprobación después del cierre. ¿Qué pudimos ver en la unidad número 4? En la unidad número 4 el objetivo principal era identificar la importancia, estructura, elaboración y periodos de emisión del estado financiero de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico y de carácter obligatorio para las entidades lucrativas como para las que tienen propósitos no lucrativos y que de acuerdo a las normas de información financiera vigentes ha sustituido al anterior estado de cambios en la situación financiera. Se pueden identificar dos tipos de objetivos en el estado de flujos de efectivo. Es el informar sobre los cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad, mostrando la generación de recursos provenientes de las operaciones del periodo, y 2. Revelar información financiera completa sobre los cambios de la estructura financiera de la entidad que no muestra el estado de posición financiera y el estado de resultados. La estructura del estado de flujos de efectivo debe incluir los rubros siguientes: actividad de operación, actividad de inversión, actividad de financiamiento, incrementos o disminuciones netas de efectivo y equivalentes de efectivo, ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio de los niveles de inflación, efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo y efectivos al final del periodo. Existen dos tipos de estados de flujo de efectivo, que es el estado de flujos de efectivo consolidados y el estado de flujos de efectivo comparativos. El estado financiero de flujos de efectivo puede ser presentado de dos maneras, a saber, que es el método directo y el método indirecto. Pasamos a la unidad número 5, que en esta unidad se tenía que analizar el concepto e importancia de las notas de los estados financieros, el uso y elaboración de las razones financieras, los conceptos de liquidez, solvencia, rentabilidad,
como base para la toma de decisiones en las entidades económicas. Dentro de esta viene lo que son las notas en los estados financieros. Las notas en los estados financieros se hacen necesarias por limitaciones prácticas de espacio, por lo que es frecuente que los estados financieros requieran de notas, las cuales son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se representan en dichos estados. Proporcionan información acerca de la entidad y sus transacciones, transformaciones internas y otros eventos que la han afectado o podrían afectarla económicamente, así como sobre la repercusión de políticas contables y de cambios significativos. Las notas a los estados financieros deben presentarse en un orden lógico y consistente. Hablamos de razones financieras. ¿Qué es una razón financiera? Es la proporción que tiene una cifra con relación a otra. Las razones financieras se obtienen de la proporción que tienen dos cifras originadas en los estados financieros. Esto está en el libro de Perdomo del año 2000. ¿Cuáles son esas razones financieras? Están lo que son razones de rentabilidad, razones de liquidez, razones de actividad, razones de solvencia, razones de valor en el mercado. Dentro de esas vienen las razones de rentabilidad. Se derivan otros conceptos que es margen de utilidad, que viene junto con su fórmula, rendimiento sobre los activos, rendimiento sobre capital, razón del circulante, prueba de ácido. Las razones de actividad, que es la rotación de inventarios, días de venta de inventarios, rotación de cuentas por cobrar, días de venta en cuentas por cobrar, rotación de activos fijos, rotación de activos totales. Y viene la siguiente razón, las razones financieras, que son las razones de solvencia, que es razón de la deuda total, de la deuda capital, multiplicador, utilidad por acción, razón precio-utilidades, razón de valor de mercado a valor de libros. Hablamos de solvencia y liquidez, que hay dos grados de solvencia. La solvencia final, que es la diferencia existente entre el activo total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería la empleada en el caso de una liquidación empresarial. A través de ella se mide el valor de los bienes del activo que respaldan la totalidad de las deudas contraídas. Y la solvencia corriente, que es la liquidez. Esta consiste en la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Es una evidencia de la capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin interferencias al proceso productivo ni a la estructura financiera de la empresa. Está la eficiencia operativa y el riesgo financiero. Cuando hablamos de calcular la eficiencia, estamos frente al cálculo del desempeño, es decir, si medimos qué tan eficientes somos, entonces conocemos cuál ha sido nuestro desempeño. De esta manera podemos conocer nuestra eficiencia operativa u operacional y nuestra eficiencia financiera o riesgo financiero. Es decir, porque medimos nuestro desempeño en operación y nuestro desempeño financiero. Es necesario la precisión, pues de acuerdo a los diferentes autores y diferentes regiones es como se le llama a cada operación que realizamos. Es todo lo que se vio durante la materia de contabilidad financiera.